Luego gente a la que le cuentas lo que ocurre en el metro y te dicen, no, no puede ser, ¿no? Y en sus adentros siguen pensando que eso no existe. Regresando a la desnudez, pues considero que no tendría por qué haber ningún problema. Creo que es algo además bellísimo. Creo que el imprimirle un tabú nos genera más problemas que beneficios. Y luego vincularlo con lo sexual, pues ya me parece como que en el año 2021 en el que vivimos, pues me parece completamente atrasado, me parece ridículo. Yo, bueno, digamos aquí cerrar el tema del YouTube y del desnudo. Hay que seguir adelante y pues obviamente voy a abrir otro canal de YouTube. Evidentemente buscaré las plataformas también para compartir mis piezas de desnudo, que son tres, que me encantan y que creo que tienen que tener una voz y una presencia virtual. Seguramente seguiré haciendo piezas desnudo. Digo, al final es curioso que termine siendo un estandarte, ¿no? O sea, resulta que salir a la calle desnudo, por ejemplo, en México, va a generar un escándalo, me parece particular, ¿no? Recuerdo algunas escenas en Barcelona. Creo que ahora ya otra vez no es legal andar desnudo en España. Hubo un tiempo en el que sí. Me parece extraño que la nueva, porque entró como un gobierno de derechas, lo haya vuelto a penalizar. Pero recuerdo ir a lugares gays en Barcelona, allí por el Raval, y ver cómo algunos personajes iban en la noche y en lugar de vestirse, pues iban desnudos al bar. Y me parecía fantástico, ¿no? En fin. Esta apertura de la que hablo, pues yo la tuve desde muy pequeño y no entiendo muy bien de dónde vino, pero digamos que fue una dotación con la que yo ya venía, nadie me la enseñó y pues a las pruebas me remito porque pues venía de una familia muy conservadora, no solo conservadora, sino conservadurista, ¿no? Es decir, es una exageración de, ¿no? Donde además ser conservador se vuelve eh, una manera de ser y de apreciar el mundo, pero cuando hablamos de conservadurismo yo creo que atrás hay una doble moral. Porque ser conservador pues no tiene nada de malo cuando todo lo que haces, dices y piensas corresponde. Al final lo que se busca, yo creo que lo que le da dignidad a cualquier ser humano es la relación entre pensamiento, palabra y acción. Y entonces, bueno, si hay alguien conservador que pregone lo que hace o que haga lo que pregona, me parece adecuado, ok, ¿por qué no? Pero la mayoría de los círculos conservadores en México, y lo digo porque lo sé de cierto, pues sí se mantienen en una doble moral, donde por un lado dicen cosas, pero luego tienen vidas ocultas y hacen otras cosas, ¿no? Y eso es el conservadurismo, ¿no? Decir, es que yo, por ejemplo, si son católicos, ¿no? Yo sigo la fe católica al pie de la letra y tal, pero luego atrás pues son ninfómanos incluso, hasta pederastas, o son muy infieles, o da- también es un tema amplísimo. Entonces, pues mi familia era un poco así y yo pues me mantenía resistiendo y me mantenía muy al margen. Y entonces, algo de lo que ya les había hablado, pero en lo que quiero como hoy profundizar, en lo que quiero profundizar, es el mundo, por ejemplo, del cruising, que, que voy a seguir poniendo el dedo en la llaga, me parece bien interesante. Pues yo siempre supe que me gustaban los hombres, más o menos hacia los 12 o 13 años, empecé a buscar experiencias, pues fuera, o sea, empecé a buscar experiencias sexuales, pero la única manera que alguien de mi edad tenía para hacerlo, pues era irse a sitios clandestinos, ¿no? Pero pues yo era menor de edad. Sin embargo, pues era alto y ya parecía pues un poco más adulto de lo que era en realidad. Y entonces descubrí, por ejemplo, el metro.
Y pues me gustaba irme a meter al último vagón, que ahora ya no es lo que era. En su momento fue una gloria. Y entonces en las noches pues había todo un movimiento alternativo y los hombres pues tenían, digamos, fajaban, pero también llegaban a tener relaciones sexuales y felaciones y todo tipo de aventuras muy interesantes. Yo, sin embargo, siempre fui bastante mesurado en ese sentido. Yo nunca he penetrado en el último vagón, ni lo haría, ¿no? Pero lo que me gustaba era esta cuestión como oculta. Me gustaba experimentar mi sexualidad con libertad. Me gustaba, me gustaba que estuviera al margen de la ley. Y entonces, pues, la pasé muy bien. Descubrí cosas muy interesantes. Había chicos de, digamos, de todas las clases sociales, de todos los poderes adquisitivos. Y encontré incluso algunos amigos en esas andanzas. Luego no solo es el último vagón, también ahora ya la verdad es que no lo he explorado tanto, pero me doy cuenta de que pusieron algunos controles porque se ve que las autoridades del metro, bueno, siempre lo han sabido, pero se ve que en fechas recientes ya pusieron cartas en el asunto. Entonces, por ejemplo, en las noches ya no puedes entrar al último vagón, y se han encargado como de hacer acciones para mitigar este fenómeno. Pero en mis tiempos, en la hora pico, tanto en la mañana como en la tarde, había un cuarto vagón contando el metro de adelante hacia atrás en algunas líneas, como por ejemplo la línea verde, la que va de Universidad a Indios Verdes, y en otras, ¿no? También en la línea azul había movimiento de esta índole, en donde entraba tanta gente en ese vagón, tanta, que era fácil pues tocarse los unos a los otros pues por abajo, ¿no? Y luego también pues frotarse, e incluso yo llegué a ver penetraciones en ese cuarto vagón, lo cual me parecía pues alucinante. Y además, de pronto la imagen es muy fuerte porque yo recuerdo, por ejemplo, una mujer con un niño en brazos y a algunos metros, pues unos varones metiéndose la mano por debajo del pantalón. Y ese fenómeno pues me parecía alucinante, ¿no? Y yo teniendo 15 años. Lo que pasaba sobre todo en este cuarto vagón pues es que se llenaba de varones que ya estaban esperando entrar. Y era difícil que se colara justo una señora con su hijo en brazos, pero llegaba a pasar, porque además todavía no existía esto de los vagones de mujeres, ¿no? A mí ya me empezó a tocar ese cambio, pero todavía no existía. Entonces, sí, ya de pronto se colaban algunas chicas o se colaba pues gente que no tenía ni idea de lo que pasaba. Pero ¿saben qué ocurre? Que aunque yo detecté que algunas señoras o cierta gente se daba cuenta de que algo estaba sucediendo, había un proceso inconsciente de negación y de bloqueo inmediato. Yo nunca vi que alguien reaccionara o que alguien dijera qué están haciendo o por qué lo hacen delante de nosotros. Y yo no creo que no se dieran cuenta todo el tiempo. Obviamente los mecanismos físicos de contacto en esas circunstancias que que ha desarrollado la comunidad gay son alucinantes. O sea, pueden hacerlo con un grado de discreción absoluto. Entonces, pues sí, o sea, sí se cuidaban de que no fuera tan público y de que no fuera tan evidente, pero tampoco hace falta ser Einstein para darte cuenta de lo que está ocurriendo al lado. No lo sé. Yo siempre me di cuenta. Así es de que esta cuestión de negación me parecía curiosa. Luego gente a la que le cuentas lo que ocurre en el metro y te dicen, no, no puede ser, ¿no? Y en sus adentros siguen pensando que eso no existe, ¿no? Pero bueno, Google, o sea, hace falta una búsqueda en Google, sexo gay en el metro y ¡puf! Les van a aparecer miles de referencias. El cruising se volvió una actividad fetiche para mí. Era un fetiche, un fetiche. Y en algún momento también se volvió un vicio. Hubo una etapa en mi vida donde lo hacía diario.
y conocí lugares como el Camino Verde, un famoso Camino Verde en CU, pues en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde yo después estudiaría. Y pues yo llegué a ver más de 100 personas buscando actividad sexual. Conocí el Bosque de Aragón, que era un sitio donde la situación se volvió tan incontrolable que la manera que encontró el gobierno para reprimirla fue mandando a porros del Politécnico a darle palizas, golpizas a aquellos que practicaban cruising en el Bosque de Aragón. Cuando estudié sociología tenía un amigo que quería hacer su tesis sobre cruising y hablar precisamente del famoso fenómeno del Bosque de Aragón. Y entonces pues se llenaba de gente buscando, y entonces esos hombres formaron una comunidad bien linda donde jugaban deportes, hacían concursos, platicaban, pero para entrar pues tenían que violar, había una malla ciclónica en ese entonces pues tenían que brincarse la malla, luego hubo un muro, se brincaban el muro, etcétera. Y pues se ve que la delegación, ahora alcaldía, se dio cuenta y pues les mandaron algunos investigadores infiltrados, o sea, de ese tamaño, para ver qué es lo que ocurría. Y cuando se dieron cuenta de que pues que para ellos era un problema mayor, pues le enviaron varias veces a los porros del Politécnico, obviamente pagados y financiados por el gobierno, a reprimirlos, y lo lograron, ¿no? Los golpearon brutalmente, e incluso hicieron una asociación civil que se llamaba Las Bosqueras. Y pues así entre cruising y cruising pues descubrí mi sexualidad. También había cruising en el edificio de producción de Televisa. Cuando pues hacía televisión de niño, había unos sillones rojos en el segundo y en el cuarto piso, creo, del edificio de producción de Televisa, porque había unos baños. Y pues tú te sentabas en los sillones rojos y había movimiento. Y también tuve algunas experiencias por allí con algunos hombres guapísimos que iban a dejar su currículum a los productores de ese momento, del tipo Pedro Damián, del tipo Mapat, del tipo Rocío Campo, en fin. A veces yo tenía que ir a ver a Rocío Campo, ¿no? Muy interesante, tenía que ir a firmar algún contrato, tenía que ir a tal, y entonces pues aprovechaba para hacer cruising en esos baños. También había cruising, nada más que ese era como menos cotidiano en los baños del CEA, no en el NOL infantil, no, del CEA, ¿no? Es cierto que fui un niño precoz, es cierto que estas confesiones pues no son propias de todos los niños, pero seguramente habrá alguno que me esté escuchando que se identifique conmigo y que haya tenido experiencias similares. Sí los he conocido, sí he conocido a algunos compañeros, incluso bailarines o actores que me dicen, oye, yo también tenía esos impulsos que no reprimí y que más bien pues me dejé llevar. A mí me pareció muy sano. Yo, como tenía toda esta apertura, en realidad lo único que propició en mí fue conciencia, ¿no? Nunca me he contagiado de una enfermedad venérea, siempre usé condón, he sido súper precavido y en ese sentido pues me siento muy orgulloso. Creo que si puedes con ello, ese tipo de libertad y ese tipo de exploraciones con toda apertura pueden llegar a generar conciencia en ti, ¿no? Y una sensación, por ejemplo, yo siento que yo ya experimenté lo suficiente en ese sentido, ¿no? Que si me muriera mañana es que no tendría nada de qué arrepentirme, ¿no? Y podría morirme muy tranquilo. Eso me ha dado una sensación de no tenerle miedo a la muerte, de saber que pues he explorado y he ido más allá de los límites en varios sentidos. Y bueno, este solo es el sexual. Yo creo que podemos hacer una pausa y continuar más adelante.